Tierras de Lara, en la provincia de Burgos, en el centro de la histórica villa de Salas de los Infantes, se encuentra el Museo de los Dinosaurios. En sus estancias nos trasladamos a un fascinante mundo de gigantes que dejaron sus huellas en el entorno. ¿Dónde está la explicación del por qué en las tierras de Lara quedan tantas huellas de dinosaurios? Bueno, hay una razón geológica, porque el suelo que pisamos, pero además en una zona muy extensa, ¿no? Prácticamente desde la sierra, desde Regumiel de la Sierra hasta Quintanilla Las Viñas, son terrenos muy antiguos, mesozoicos, de la era mesozoica, en la cual vivieron los dinosaurios, ¿no? Entonces, como están a ras de piel aquí en esta comarca, pues hay una probabilidad alta de encontrar estos fósiles. Las reproducciones que vemos, los yacimientos visitables y señalizados, ¿son solo la punta del iceberg? ¿Hay más? Pues sí, porque realmente, de hecho, la mayor riqueza que hay aquí es de yacimientos con huesos fosilizados. Y lo que se ha puesto en valor, porque es más fácil y tiene más sentido además, son las huellas, ¿no? Entonces, ¿cuántos yacimientos hay? Pues de huesos hay más de 150, ¿no? Lo que se trata con estos yacimientos es de hacer rutas que sirvan para al visitante que tenga un cierto interés y se pueda mover a lo largo de toda la comarca. Una parte de lo que vemos en el museo son piezas originales. En este museo tenemos lo primero más interesante es la diversidad. Hay muchos dinosaurios diferentes, ¿no? Pero hay alguno en especial por su singularidad, como es Demandasaurus, ¿no? Demandasaurus darwini es una especie que describimos aquí y que además científicamente tiene un impacto global, porque es la única especie de su familia que se ha descrito en todo el hemisferio norte, ¿no? Luego hay también restos bastante interesantes de pequeños ornitópodos, son dinosaurios herbívoros de pequeño tamaño. Hay una colección muy amplia con esqueletos semicompletos y que además ha proporcionado información muy relevante para los científicos, ¿no? ¿Trabajamos solos o colaboramos con la comunidad científica también? Y ellos son nosotros. Bueno, es importante encontrar colaboraciones, ¿no? Llevamos años colaborando con varias instituciones científicas, universidades, centros de investigación o con paleontólogos concretos que son especialistas, ¿no?, en dinosaurios. Para nosotros es fundamental porque los recursos que hay aquí pues son escasos, ¿no? Por un ejemplo reciente, en junio, fue la descripción de una nueva especie, Europatitanis budi, que es un gran dinosaurio de gran tamaño, realmente sorprendente por algunas características, y esto se ha hecho en colaboración con la Universidad de Zaragoza y la Universidad Nova de Lisboa, porque es un ejemplo de esta colaboración que suelen ser fructíferas. ¿Cuándo tendremos puesto valor el yacimiento en el campo, en el terreno, para poder verlo? Bueno, es muy difícil. De hecho, hay pocas experiencias de puesta en valor con yacimientos de huesos fosilizados, ¿no? Lo que estamos ahora pensando es de alguna manera, exponer aquí en el museo algunas piezas que por su gran tamaño es problemático, ¿no? Pero bueno, vamos a buscar la manera porque a nosotros nos da mucha pena que la sociedad no pueda disfrutar de unos fósiles tan bonitos, por un lado, pero de tanto interés, por otro. Bueno, Salas de los Infantes tiene, en cuanto a sus yacimientos y los hallazgos de dinosaurios, tiene trascendencia nacional e internacional. Por varios motivos. En primer lugar, por todo lo que se está publicando en foros, en revistas especializadas, con especies únicas en el mundo, y por otro lado, porque aquí, por ejemplo, organizamos un congreso internacional de paleontología donde viene gente, especialistas de todo el mundo. Bueno, los dinosaurios causan admiración, causan curiosidad, nos provocan curiosidad por un mundo que está perdido, que es muy diferente al actual, porque eran, no todos, pero muchos de ellos, de grandes dimensiones, con aspectos extraños. Eso desde los primeros científicos que empezaron a encontrar los huesos, sobre todo ya esqueletos medianamente completos, estaban tan sorprendidos como puede estar sorprendido un niño del siglo XXI, ¿no? Dime la verdad, ¿cuántas veces has visto la película de Parque Jurásico? Pues la película de Parque Jurásico la he visto varias veces. Me gusta más de la saga que hay, la primera, ¿no? Tiene algunos fallos, pero bueno, a mí yo es que disfruto, quiero decir, me da igual, no puedo estar con la lupa viendo una película que es sobre todo acción, ¿no? Y que, bueno, pues tiene a los dinosaurios como elementos principales, ¿no? Pero... Fidel, para alguien como tú que lleva 40 años más o menos vinculado a este mundo de la arqueología, de la paleontología, ¿tienes a veces algo de, no sé si se puede llamar envidia,
de los recursos y la fuerza que adquieren en la sociedad y en las instituciones, no sé, Atapuerca o el propio Románico? Sí, pero es una envidia sana, quiero decir, es una envidia constructiva, en el sentido de me gustaría tener esos recursos aquí, ¿no? Bueno, me gustaría, pero vamos, como comarca, ¿no? Porque es un recurso turístico muy importante, en otros sitios funciona muy bien, no hay que irse fuera de España para ver cómo funciona, atrae a mucha gente. Y en una zona que está deprimida desde hace mucho tiempo, no es de hace 10 años, sería un incentivo muy importante, ¿no? Queremos que haya un museo nuevo, llevamos muchos años con esto porque el potencial que tiene, no solo turístico, como digo, didáctico, de difusión, de simple ocio y de gusto por conocer y por admirar cosas del pasado, ¿no? Ese potencial es tan grande que un pequeño espacio como tenemos ahora, un espacio tan humilde, no le sacamos todo el jugo, ¿no? Y el jugo puede ser muchas visitas, exposiciones, muchos más recursos de los que tenemos ahora. Cuando una ciudad como Salamanca tiene entre sus innumerables señas de identidad la impronta de un personaje del calibre intelectual de don Miguel de Unamuno, es obligada la visita a su casa-museo, donde se respira un aire unamuniano entre sus objetos, libros, muebles y obras. Ana, no me digas que hay una cita unamuniana también para la piedra de Villamayor. Sí, pues la hay, no una, sino varias. Recuerdo ahora mismo que en el poema Mi Salamanca hay 2 citas en concreto a la Piedra Dorada, a los estudiantes que estudian en la ciudad de la Piedra Dorada, así que lo hay. ¿Cuántas veces has contado lo de la mecedora aquel 31 de diciembre de 1936? Muchas veces, pero disfruto contándolo. Además hay varias escenas en las poesías domésticas de Miguel de Unamuno que me encantan, que nos gustan mucho hacerlas saber a los estudiantes y a nuestros visitantes, porque hablan precisamente de todos los espacios de la casa museo, de la chimenea, de la camilla, de la mecedora, y a la gente le llama mucho la atención el tener mobiliario original, que es algo en el que somos realmente privilegiados, y la escena de la mecedora la contamos con mucha frecuencia. ¿Cómo fue? Estaba su amigo, el profesor Aragón, al lado de él. ¿Y qué pasó aquel día? Pues tú imagínate la situación en la que está ya Unamuno, ¿no? Horrible, triste, bastante solo, acompañado con los hijos, no solo, pero sin su mujer y sin una de sus hijas fundamentales, que era Salomé, y despreciado un poco por la ciudad, con esa controversia tan extraña de los últimos días de Miguel de Unamuno, y medio secuestrado en casa. Y efectivamente, Aragón luego contará que avisó a la hija que entonces estaba en casa y a la criada porque le olió la zapatilla a quemado. Unamuno había muerto. Y estaba el brasero debajo de Sí, la mesa camilla. De la mesa camilla que nosotros conservamos todavía en la casa, porque el mobiliario que tenemos aquí es el que se trajo de la calle Bordadores, donde él muere. ¿Cuántos años llevas ya vinculada a la Casa Museo de Unamuno? Yo llegué a la Casa Museo Unamuno aprobando unas oposiciones de la universidad de personal técnico de archivos, bibliotecas y museos en el año 89. Voy a hacer ya 29 años que estoy aquí. Oye, ¿es verdad que llega un momento en que sois como de la familia? Sí, sí. Yo realmente tengo mucha vinculación con los nietos, les quiero mucho, ellos me han ayudado mucho, me han enseñado mucho de ese Miguel de Unamuno que a mí me interesa más, ¿no? El Miguel de Unamuno cercano, el público, el padre, el abuelo, el esposo, y realmente yo me siento de la familia y la casa la veo un poco mi casa, ya más que trabajo es otra cosa. No sé si es bueno o malo, porque a veces pierdes un poco el norte o la objetividad, pero me siento privilegiada y me siento parte de la familia. Tu ascendencia sayaguesa y sanabresa también tiene toques unamunianos. Totalmente. Mi padre nació en Codesal, mi abuelo nació en un pueblo de Sanabria y yo veraneo en San Martín, y cada año que voy nos encontramos con huellas y con frases de Unamuno constantemente. Sí. Todos los 31 de diciembre en Salamanca recordamos a don Miguel de Unamuno en 2 lugares. Uno de ellos el cementerio. Por cierto, este año ¿has estado tú? Sí, este año he estado en el cementerio. Es un acto muy bonito, muy íntimo, que organiza la Asociación Memoria y Justicia de Salamanca, y te dan libertad para hablar, y yo he hablado pues de lo que más conozco, que es de mi trabajo en la casa, de mi privilegio de estar realmente compartiendo un poco el espacio que Miguel de Unamuno ocupó con su familia a los 14 años que vive aquí, y de mi vinculación con la familia y con aquellos nietos que formaron parte de mi vida
y que ya no están. ¿Cómo encaja la Casa Museo de Unamuno en una ciudad como Salamanca? Una ciudad universal, cultural, universitaria, con un potencial tremendo. Pues yo creo que está bien implantado. Es un centro vivo, no es una casita de muñecas donde solo se mantenga el recuerdo a Miguel de Unamuno, es mucho más. Recordamos la visita a una exposición de los trajes de la indumentaria tradicional segoviana de Conchi Bayón. Fue en Cuéllar, en la Casa Museo de las Tenerías, y se convirtió en el escenario de una de las colecciones más bellas y completas del traje en el folclore castellano. Conchi, ¿todas las chicas de Cuéllar os sentáis igual? Bueno, somos muy salerosas, las mujeres de la villa. Lo de la montera es una iconografía segoviana. Sí, pero fíjate tú que en toda Castilla y León existe esta pieza, ¿eh? Lo que pasa es que sí que es verdad que en Segovia, en la provincia, es el símbolo de mando de la mujer y bueno, pues hacemos gala de ella. En tu caso, eres cuellarana, pero a los 16 años te pones un traje tradicional. Algo tenía aquel vestido, porque desde entonces no has parado. No sé qué tenía ese traje, pero a mí ese traje me envolvió y a mí me embrujó. El traje segoviano me embrujó porque además ese traje no era ni mío, me lo prestaron y yo a partir de entonces quería un traje. Y no es que quería uno, es que aquí están todos los. ¿Y cuántos tienes ahora? No lo sé. Aquí ahora mismo hay 28, pero en casa tengo más, piezas que no se pueden sacar porque tienen muchos años, están viejitos y necesitan un punto de conservación excelente y no se pueden sacar. ¿Por qué es tan importante que conservemos esta parte de la cultura, esta indumentaria, estos viejos vestidos? Es que nuestro pasado es nuestro presente y va a ser nuestro futuro, o sea, es parte de nuestra vida, parte de nuestra riqueza. Abrir un arcón, ver lo que nos cuenta un traje, la climatología, el estatus social de la familia de esos trajes, ver qué tipo de costumbres había. Todo eso nos lo cuenta un arcón cuando le abrimos y aparecen 1 millón de enseres y 1 millón de trajes. O sea, es nuestra cultura, no son nuestras raíces. Y además con una peculiaridad, genialidad, artísticos, diferentes. No hay recursos, antiguamente no hay recursos, y lo único que tenían eran ingenio. ¿Por qué eran rojas? Habitualmente había muchos paños rojos en el atuendo. Vamos a ver, la mayoría del paño es o rojo o amarillo, porque tenemos, además en la zona donde estamos, en las Tenerías, da la casualidad que he tenido la gran suerte de poner los trajes aquí, porque es la zona donde se tintaban los paños. Tenemos ese tinte importante que es la rubia y que en esta zona se sembraba, era cosecha. Incluso hasta la zona de Valladolid tenemos la zona de la rubia. Era más barato. Era el tinte más barato porque era lo que más había. Porque luego tenemos la cochinilla, que es de donde se sacaban los azules y los morados, que eran de importación. Por lo tanto, eran los trajes que menos había. Pero, para colmo, en la Guerra Civil se deshicieron muchos de los manteos más ricos, que son los morados o los azules marinos, para hacerse abrigos, porque no había recursos tampoco. Los rojos, al tintarlos, al quererlos tintar de negro para hacerse abrigos, no quedaban negros, quedaban pardos. Por lo tanto, desistieron de tintarlos. Y es lo que más nos queda. Cada traje de los que podemos contemplar en tu colección nos hablan de una localidad, de un estado de cosas, de una época del año, de un estado de ánimo. Este era el traje habitual. No evidentemente lo que yo llevo ahora mismo, que es un traje de mucha gala y que, como bien dice una buena historiadora que es Esther Maganto, hay una burguesía nueva en el siglo XVIII que tienen recursos suficientes para tener un traje importante, pero no lo suficiente para que la nobleza les deje vestir de su manera. Entonces, ¿qué hacen? Recurren a las hechuras del pueblo, pero con grandes tejidos para hacerse un buen traje. Con todo esto, Conchi, ¿qué hacemos? Si ahora mismo alguien nos ve y tiene en el arcón de su pueblo o en el armario de su casa en la ciudad un vestido de su abuelo o de su abuela, lo puede traer
¿Qué va a pasar con todo esto? ¿Qué hacemos? A mí me resultó curioso, yo ofrecía a una entidad pública hacer un museo con todo lo que yo tengo de manera gratuita. Y la respuesta, resumiéndola, fue: ¿cómo es posible que usted quiera hacer un museo de manera gratuita y no ganar dinero con ello? Y yo lo único que pretendía era apoyar esto, que esto no se pierda y que nuestros jóvenes conozcan nuestras tradiciones. Y que muchas personas que tengan en casa trajes puedan llevarlos para estudiarlos, rehabilitarlos. He tenido la gran suerte de que las piezas antiguas que tengo en mis manos me las han regalado gente. Y yo lo único que he hecho ha sido recuperar, restaurar lo que me han regalado y ponerlo a disposición de la gente para que lo conozcan. Nada más que se pringue alguien y nos deje un local que yo ofreceré gustosamente todos mis trajes. En la localidad palentina de Fuentes de Valdepero, que se ha ganado el título del Montmartre palentino, os proponemos la visita a un pequeño museo que tiene el atractivo no solo de su colección de cuadros y el valor de su obra pictórica, sino también que su autor, el artista Narciso Maisterra, es quien nos abre sus puertas. ¿Qué relación tiene Palencia con el pintor Narciso Maisterra? Pues yo creo que el público en general tiene una relación fantástica, porque van a mis exposiciones. A pesar de que mi obra no es para ponerla en las salas de las casas, que es una obra más bien pues, de otro estilo, pues les gusta. Muchos dicen que cuánto han sufrido de verlo, etcétera, etcétera, pero siempre que expongo en Palencia tengo gran cantidad de gente, en Palencia y en Valladolid. ¿Y cómo fue lo de llegar a Fuentes de Valdepero? ¿Qué tiene este pueblo que venís todos los artistas? Este pueblo, cuando yo pasé muchos años en Santander, pues venía siempre aquí a Palencia a ver a mi madre y a mi familia de Palencia. Y entonces, pues este pueblo me gustó mucho y pensé, pues, comprarme una casa aquí. Compré una casita distinta de estas, más abajo. Y entonces, pues nada, esto era cuando el pueblo no tenía todavía ni chalés, el pueblo era un pueblo, y pues eso, pues me enamoré un poco de la situación de la casa. Y hace, yo creo que irá ya para 25 años, que estoy empadronado en este pueblo, aunque paso parte del tiempo en Palencia, en invierno. Narciso, de tu época en Estados Unidos te marcó mucho. ¿Dónde te hiciste pintor? Yo me hice ¿En pintor, Estados Unidos o aquí? Yo me hice artista en Estados Unidos. Pintor, toda la vida he sido pintor desde niño, he pintado cuadros. A los 15 años ya pintaba bodegones, pocos, porque mi madre se encargaba de venderlos. Y entonces, mi madre, que era mi agente, digamos, en esa época, y entonces pues yo empecé a conectar la espiritualidad con el arte en Estados Unidos. ¿Qué hiciste en Estados Unidos? ¿Impartiste en Estados Unidos, clase? Yo fui director del programa de arte en una escuela, el Buller School, una escuela dedicada a las bellas artes, música, etcétera, etcétera, durante 17 años. ¿En dónde? En Rhode Island, Providence, Rhode Island, que está entre Nueva York y Washington, entre Nueva York y Boston. ¿Y hasta qué punto esa experiencia te marcó como artista y como pintor? Como artista, pues como artista empecé tratando cosas nuevas, porque toda la cosa de clásica de los cuadros que hacía yo aquí en España, que he hecho muchos retratos, yo me empecé ganando la vida, me pagué la carrera en Madrid pintando retratos, pues pasando de eso a algo que fuera distinto, y eso es lo que empecé en Estados Unidos. Y en el 62, por ahí, pues fue una época de transición entre el principio de mi obra
y la obra que yo quería hacer. Y entonces ya en el 64 ya empecé a exponer en Nueva York, donde ya obra distinta. El desnudo para un artista siempre ha sido una fuente de inspiración, pero en tu caso ha sido un desnudo mucho más duro. En mis casos, yo empecé, asistí durante 2 años a todas las clases en Madrid del Círculo de Bellas Artes. Y ahí es donde ya pues empecé con el desnudo, que tengo también algunas pruebas, algunas muestras aquí de los desnudos que hacía en aquella época, dibujos mayormente. Y entonces pues el desnudo siempre me interesa mucho y siempre se aprende algo. Siempre aprendes algo del cuerpo humano. Es una cosa interesantísima. ¿Y ahora qué está pintando? Ahora estoy Narciso pintando. Maisterra. Pues en este momento estoy trabajando en una serie de dibujos al sol de una modelo que estuvo este verano y muy distinta de otras que he tenido, muy delgada, una mujer muy delgada y muy interesante. ¿Cómo te podemos definir? Cuando yo digo, vengo de Fuentes de Valepero, de ver al artista, al pintor Narciso Maisterra, que se caracteriza por ser imposible de definir. En la localidad zabulense del Barraco, al sur de la provincia de Ávila, visitamos el Museo de la Naturaleza del Valle del Alberche. En él conoceréis la fauna y la flora que habita en los bosques del entorno y en el marco del embalse del Burguillo. Belén, cuando entramos en el Museo de la Naturaleza, lo que nos encontramos, los animales que están quietos, los encontramos luego en el exterior. Los encontramos en el exterior, Javier. Todo lo que ves aquí en el entorno lo tenemos resumido a lo largo de las salas del museo. Desde la sala principal, que vas a encontrar principalmente mamíferos, aves, insectos y reptiles, tenemos desde el águila imperial ibérica, muy simbólico de nuestra península, al buitre negro, que ya sabéis que el Valle de Iruelas tiene la población más importante de Castilla y León, y tenemos también presencia de la cigüeña negra, un ave muy simbólica, sobre todo en una zona como esta que no es tan característica su presencia. Es importante que cuando se viene a la comarca se parta recorriendo el Museo de la Naturaleza Valle del Alberche y la Casa del Parque del Valle de Iruelas. Son 2 sitios imprescindibles para que cuando salgas a la naturaleza sepas que te vas a encontrar, lo hayas visto previamente y lo puedas identificar. Es plena naturaleza, nos lo dice el público, que cuando llega a la comarca le sorprende ver en Ávila este paisaje, porque se imaginan otro tipo de Ávila, que es más conocida al norte de la provincia. Este Ávila es más desconocida, sobre todo con lo próximo que tenemos la provincia de la Comunidad de Madrid. La propia Comunidad de Madrid desconoce mucho lo que tenemos aquí. Hasta aquí el Arcón de esta semana. Espero que la visita a estos pequeños apuntes de la oferta museística de Castilla y León os sirvan para conocer mejor la oferta cultural de esta tierra, que es la vuestra y la mía. Hasta la próxima semana.